Me da mucho gusto saludar esta noche a Laura Ballesteros. Ella es secretaria de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y diputada justamente de Movimiento Ciudadano. Laura, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Sofía, ¿cómo estás? Muy buenas noches a ti y a todo tu auditorio, qué gusto saludarte. Igualmente, Laura. A ver, Laura, ya está aprobada en el Senado, regresa a la Cámara de Diputados y de esa manera ya, si la aprueban, pues ya queda y se publica en senadores, ¿no? Pero a ver, esta reforma, ¿de qué va exactamente? Pareciera que todos están de acuerdo, pero sí hubo pequeñas polémicas. Si nos explicas como en términos generales, Laura, para ya después entrar a detalle. Claro, en realidad son grandes polémicas porque hay fallas estructurales en este proyecto. Movimiento Ciudadano lo votó a favor porque nosotros no vamos a fallarle a la gente ni a su demanda de llevar a la Constitución las 40 horas y esta fue la oportunidad, ha sido nuestra agenda histórica durante años, fuimos la primera fuerza política en proponerla porque escuchamos a las y los trabajadores y lo llevamos al Congreso. Te doy un poquito de contexto, Sofía. En marzo del 2023, Movimiento Ciudadano logró, con la iniciativa presentada por Jorge Álvarez Maínez cuando estaba en la Cámara de Diputados, que se aprobara el dictamen en la comisión en la Cámara de Diputados, como lo hemos peleado hasta el último minuto hoy y como lo pelearemos hasta el último minuto en la Cámara de Diputados. 40 horas ahora con 2 días de descanso. Desde el dictamen del 2023 que fue aprobado, insisto, el dictamen de Movimiento Ciudadano. Y pues el oficialismo nunca lo quiso llevar al pleno, no se votó y ahí se quedó, como pasa con los dictámenes a los que los quieren pues ignorar. Ahora con esta nueva discusión, tanto los sindicatos como el Frente por las 40 horas, como los trabajadores y las trabajadoras que se han manifestado en los foros y en todos los espacios que se han dado han dicho, tiene que ser ahora, no puede ser paulatino porque llevamos un siglo de deuda, el mundo entero está ya con las 40 horas, nuestros socios comerciales como Estados Unidos y Canadá está con las 40 horas desde ahora, hay países que ya están trabajando entre 32 y 36 y nosotros seguimos deshojando la margarita de algo que debió de haber pasado hace mucho tiempo, lo quieren llevar hasta el 2030, es como se aprobó, y con 2 días de descanso. Hay 3 grandes problemas y sin 2 días de descanso. Hay 3 grandes problemas, Sofía, para no extenderme mucho, pero podemos seguirlo como desdoblando, que tiene este proyecto aprobado y no vamos a dejarlo de señalar, porque así como podemos ponernos de acuerdo en cosas básicas y generales como fue esta, tenemos que señalar lo que no está bien hecho. Número 1, es paulatino hasta el 2030. Morena se tardó 7 años en sacar adelante esta reforma laboral, 7 años un gobierno que se decía de izquierda. Y ahora que lo saquen estos 7 años, en realidad van a ser casi 11 porque lo va a llevar hasta 2030 en su totalidad. Número 2, son 2 días de descanso los que se deben de promover, están dejando uno nada más. Así como estaba la Constitución, es decir, no tiene ningún cambio. Y número 3, están dándole gato por liebre a la gente con las horas extras y su pago y la permisividad de esto, o sea, de ser 9 pasaron ya a 12. Los patrones van a poder jugar con esto, van a poder incluso pues presionar a los trabajadores para que de las horas extras trabajen más y quizás pagarles menos. Y esto es lo que a nosotros nos preocupa, porque los menos organizados, los menos favorecidos, los menos protegidos, como siempre, van a ser los que paguen las consecuencias. Se pueden ajustar los empresarios. No es una buena idea. De hecho, es una irresponsabilidad que Morena esté llevando a pelear a los empresarios con los trabajadores cuando sus demandas corren por carriles distintos. Los empresarios lo que necesitan son incentivos y fiscales, y lo han pedido. Y lo que necesitan los trabajadores es la dignidad de su jornada. Y no sé por qué los echaron a pelear y han hecho irreconciliable esto. A ver, Laura, entonces, escuchábamos hace un momento a la senadora Carolina Villano que decía que esto ha sido meramente electoral por parte de Morena, ¿no? ¿Coincides con eso en el sentido de que, a ver, sí, si te dicen baja de 48 a 40 horas, sí entiendes en general, y más si no te enteras a detalle, que ahora vas a tener 2 días de descanso, pero no se especificó, no se quiso, ¿no? Hasta donde entiendo. Y pues esta confusión o esto que dices pueden jugar con las horas de extras. ¿Por qué, Laura? Si se supone que es algo que beneficia, o sea, no es real por parte de Morena al presentarse esta iniciativa, sí tiene fines electoreros y realmente no se está beneficiando del todo. Y luego, ¿para quiénes es para todos los trabajadores? Porque veo sectores en los que quizá no es tan posible esta reducción laboral. Mira, yo más bien lo que te diría es, sea electoralmente rentable o no, hay que estar del lado correcto de la historia. Y el lado correcto de la historia es estar del lado de las y los trabajadores mexicanos que llevan un ciclo de deuda, el Estado con ellos,
para que tengan una jornada laboral digna. Insisto, cuando el mundo entero ya está en otra dinámica, incluso el país, Sofía, es una trampa, es una mentira que se crea que el número de horas está ligado a la productividad y a la bonanza económica. Esto es una falacia absoluta. El INEGI sacó datos hace un par de meses donde nos explicaba por mapa cómo el norte es de los estados de la República que menos horas trabajan. Nuevo León, por ejemplo, ya muy similar a Estados Unidos y Canadá, entre las 40 y 42 horas, y es el estado que más produce, con mayor desarrollo económico, con mayor producción de empleo. Nada más en este año, 11,000 empleos de nuevo, primer lugar en todo, y son los que menos trabajan. Ya tienen jornadas entre 40 y 42 actualmente, aunque la ley federal no lo diga, es como se maneja. Y en cambio, los países que están, los estados que están más al sur de nuestro país son los que más trabajan, como por ejemplo Quintana Roo, y menos producen, menos está garantizado ahí el crecimiento. Entonces, trabajan muchas horas, producen menos. Del otro lado, trabajan menos horas, producen más. Esto es una lógica ineludible que ya el mundo lo ha demostrado, y que sí creo que justo esa tibieza de Morena es lo que nos tiene hoy aquí, esa falta de vocación, de diálogo y de consenso para poder poner de acuerdo a las partes. Insisto, les dio miedo enfrentarse a las dudas de los empresarios, y en lugar de darles incentivos fiscales para ayudarlos, los pusieron a pelear con la clase trabajadora diciendo, pues ustedes son los que no quieren, nosotros los vamos a respaldar, pero ustedes son los que no quieren. Yo no lo veo como una cuestión electoral a lo que está haciendo Morena ahora, lo veo más bien como una traición a la clase trabajadora, así se los han hecho saber. Y de nuevo, ahí están los números, no mienten. Hay sectores que podrían, por supuesto, estar más vulnerables ante este cambio. Sin embargo, el mercado se va adaptando también a su paso, el consumo se va adaptando a su paso, el Estado puede también intervenir con incentivos fiscales. Y otra vez, explíquenme entonces por qué Nuevo León, por ejemplo, que es el estado más productivo, con mayor empleo del país, es el que trabaja ya en promedio 40 y 42, y los otros estados de la República más al sur, con más horas, tienen menos productividad. Creo que ahí está la respuesta a lo que estamos buscando. No es un modelo no importable en nuestro país, es un modelo completamente real. Oye, Laura, sí, esta es la tendencia en el mundo, es lo justo para los trabajadores, pero ¿qué nos falta para cumplir con estas tendencias? Es decir, para lograrlo y lograrlo bien, ¿qué tendría que pasar, por un lado? Y por otro lado, pues también las pequeñas y medianas empresas, a pesar de esto que ya nos has explicado, que no quedó específicamente de que son 2 días de descanso, están preocupados por los costos, y ya decías, no hay la voluntad de apoyar a las empresas, sobre todo las pequeñas empresas, ¿no? ¿Cómo evitar que esta reforma termine afectando el empleo o generando más empleos informales? Sí, te digo, la tendencia en el país lo marca ya, ¿no? O sea, estos estados en el país que trabajan menos tienen mayor productividad. En promedio, las grandes ciudades, la Ciudad de México también ya no trabaja esas 48 horas o más, tiene horas mucho menos laboradas. Pues, mira, yo te diría, Sofía, primero es una cuestión de organización. Las y los trabajadores deben de permanecer organizados ahora más que nunca. Es un estado también es una cuestión también de Estado de Derecho. ¿De qué sirve que estén en las leyes si no lo van a cumplir quienes lo tienen que cumplir? Llámese patrones, o incluso si los propios trabajadores no pueden luchar por sus derechos porque no saben cómo hacerlo, no están organizados. La vida sindical del país ha tenido una transformación muy grande. Ya muchas de las organizaciones laborales no están en sindicatos. Por eso lo que decíamos es que la norma tiene que ser lo más clara posible para que la gente se pueda defender. Si no, es una negociación entre desiguales, entre un patrón y un trabajador. Y número 3, hay que dejar de normalizar la explotación laboral en nuestro país, porque esto es lo que es que no haya una jornada laboral digna, es explotación. Al final del día, el desarrollo económico no puede estar por encima de los derechos de las personas, y siempre se encuentra un equilibrio, como ya sucede en el mundo. Otra vez, Estados Unidos y Canadá ya trabajan las 40 horas y son nuestros principales socios comerciales. Te pongo un ejemplo, quizás a lo mejor una pequeña empresa o microempresa de servicios turísticos, quizás en el World Trade Center, ¿no? Quizás abría de 9 de la mañana a 8 de la noche, ¿no? Bueno, pues ahora abrirá de 9 a 6 y la gente se acostumbrará a ese horario e irá a consumir y a facturar en ese horario. Es decir, pues las reglas al final se ponen y la gente lo cumple. Vas a tu restaurante favorito y vas en el horario en el que está establecido, no en el que quieres ir, ¿no? Entonces creo que es un acomodo, es un proceso,
pero pues teníamos 7 años para haberlo empezado y ahorita ya estaríamos en las 40 horas y Morena se hubiera decidido desde hace mucho tiempo. Queda dejar de normalizar, insisto, la explotación. No me quiero alargar, pero por ejemplo, hace poco al edificio donde vivo con mi familia llegó un trabajador en domingo porque lo había citado a alguien para un problema mecánico en una puerta. Y estaba el trabajador en domingo festivo a las 10 de la mañana, 9:30 de la mañana, tocando la puerta para venir a trabajar. Y la reacción de muchos de los vecinos, Sofía, era ¿por qué se les ocurrió citar a un trabajador en domingo de puente a las 9:30 que estamos descansando? ¿Cómo se les ocurre? Que falta de consideración, sin que nadie se pusiera a pensar por qué ese trabajador tenía que estar en domingo de puente a las 9:30 de la mañana trabajando. Entonces creo que ahí hay una cosa muy concreta que tenemos todos que reflexionar, desde los servicios que contratamos hasta las empresas que tenemos, y hacerlas pues mucho más garantes de derechos. Nos va a ir mejor a todos. Sí, es un tema en el que nos falta mucho y muchos otros temas para poder mejorar esta calidad de vida de los trabajadores, de los mexicanos en general. No es solamente la jornada, Laura, el transporte, tantas cosas, Laura, que ojalá después platiquemos para que haya un engrane que realmente dé como resultado esta calidad de vida que creo que ayudaría en muchísimos temas. Podría parecer absurdo, pero hasta en disminución de violencia, Laura. Es que está todo ligado, Sofía, le acabas de dar en el clavo. Una vida digna tiene que ver con el ejercicio de todos nuestros derechos, una jornada laboral digna para que no vivas solo para trabajar, vives para vivir y para tener a tu familia. Una jornada también laboral que te permita pues contemplar lo que es el transporte en esta ciudad. Son 2 horas de ida y 2 de regreso para mucha gente, porque la mandaron además a vivir a la periferia, porque no se hizo vivienda en la ciudad central. Todos estos temas que hoy además en el mundo también están explotando de a poco o de a mucho en las ciudades y en sus entornos urbanos, tenemos que sensibilizarnos. No podemos seguir normalizando la precarización de las familias, de su tiempo. La pobreza de tiempo es hoy la pobreza más importante a atacar también, y especialmente las mujeres, Sofía. Las mujeres son las más pobres de tiempo porque o trabajan, cuidan, hacen las dos, ganan poco, hacen 5 trayectos al día porque traen niños, abuelitos, van al hospital, pues van a trabajar, pues llevan al niño a la escuela, los bultos, el mandado. Esto tiene que parar en algún momento hasta que la dignidad se haga costumbre. Que así sea, Laura. Muchas gracias. Vaya tema. Gracias, Laura. Seguiremos pendientes a lo que viene en la Cámara de Diputados. Es Laura Ballesteros, secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y diputada por Movimiento Ciudadano. Buenas noches, Laura. Gracias, Sofía. Buenas noches a ti y a tu auditorio. Hasta pronto.